Bien, en esta mañana yo les quiero hablar acerca de el Padre que le agrada a Dios. Diga conmigo, el Padre que le agrada a Dios. Pero no solamente el padre que le agrada a Dios, la madre que le agrada a Dios, el joven, la joven que le agrada a Dios, ¿cierto? ¿Cómo será ese joven? ¿Cómo será esa joven? ¿Cómo será esa madre? ¿Cómo será ese padre? ¿Cómo debemos ser aquellas personas que agradamos a Dios? Vamos a la palabra Jeremías capítulo 5 verso 1 en la NBI. Jeremías capítulo 5 verso 1 en la versión Nueva Versión Internacional. Aquí está, no sé si todo lo leemos a una sola voz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: recorran las calles de Jerusalén, observen con cuidado, busquen por las plazas. Si encuentran una persona que practique la justicia y busque la verdad, yo perdonaré a esa ciudad. Esto es poderoso, apláudale al Señor. Porque mire lo que Dios hace con una sola persona justa. Dice aquí Dios: recorran las calles de Jerusalén, miren con cuidado, busquen por donde quiera. Si encuentran una sola persona justa que practique la justicia y busque la verdad. Ahora, mis amados, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Diga conmigo: practicar la justicia. Diga conmigo: buscar la verdad. Diga conmigo: buscar la verdad. Diga conmigo: practicar la justicia. Esto es poderoso porque Dios es la verdad. Dice la palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es eso de practicar justicia? Mis amados, practicar justicia es simplemente conocer los mandamientos de Dios y obedecerlos. Si tú conoces los mandamientos de Dios y los obedeces, estás practicando la justicia de Dios, ¿cierto? Pero también dice: buscar la verdad. En este tiempo donde hay tantas voces, tantas situaciones que se dan, ¿cierto? Tantas corrientes que se dan, tantos pensamientos que se dan, necesitamos buscar la verdad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros digamos? ¿Cierto? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros pensemos? Ahora, mis amados, si Dios busca una persona que practique la justicia y que busque la verdad, ahora, ¿quién es una persona justa? ¿Quién es ese hombre, esa mujer, ese joven, esa niña justa? Bien, vamos a ver algunas características de una persona justa. Número 1, una persona justa es una persona que ha creído por la fe en Jesucristo. Aleluya. Esa es una persona justa. Es una persona que ha creído por la fe en Jesucristo. Aquí no está hablando de una persona buena, porque en esta tierra hay muchos buenos. Pero bueno no es suficiente para tener la vida eterna, ¿cierto? Por favor, volvamos nuevamente allá a la proyección. Y vemos aquí que una persona justa es una persona que ha creído. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por lo bueno que sea, sino es por la fe en Jesucristo. ¿La fe en qué? En que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que nos enseñó la palabra, que nos mostró el camino al Padre, ¿cierto? Que fue crucificado, murió, pero resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y Él vino a pagar por nuestros pecados. Él vino a pagar por nuestra deuda. Entonces, mis amados, la justicia de Dios empieza cuando nosotros empezamos a buscar a Jesucristo. Ahí empieza a una persona realmente a tener esa justicia que Dios quiere en su vida. Número 2, una persona justa es una persona que vive conforme a los mandamientos de la palabra de Dios. Una persona que vive conforme a los mandamientos de la palabra de Dios. ¿Y cuáles son los mandamientos de la palabra de Dios? Salmo 119,
97 y 98 dice así: cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Yo te pregunto, ¿en qué meditas todo el día? ¿En qué vives pensando todo el día? Pues mis amados, para pensar en la palabra de Dios tenemos que amar la ley de Dios y leer y meditar la ley de Dios. ¿Para qué? Para poderla tener todo el día en nuestra mente. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre están conmigo. Ahora, ¿dónde estaban los mandamientos aquí en el salmista? Diga conmigo, siempre con Él. Y yo pregunto en esta mañana, ¿dónde están los mandamientos de Dios en tu vida? Diga conmigo, siempre conmigo. Por eso hay que leer, meditar la palabra de Dios. Ahora, mis amados, número 3. Una persona justa es una persona que perdona, no acumula rencores. ¿Por qué la fiesta del padre y de la madre son en la gente común y aún en algunos creyentes en los tiempos de más conflicto, de más peleas, de más cosas que salen a la luz? ¿Por qué? Porque no se ha perdonado y se acumulan rencores. Es decir, una persona justa es una persona que perdona toda situación que le haya dolido en su corazón. ¿Por qué? Porque a veces la persona que ofende ni siquiera se da cuenta. Por eso nosotros tenemos que adelantarnos y pedir perdón. ¿Para qué? Para que nuestro corazón se sane, para que seamos liberados y para que el enemigo no tome ventaja de nosotros. Por eso un padre justo, una madre justo, un hijo justo es aquella persona que perdona y no acumula rencores. Dice Colosenses 3:13 al 16, dice así: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Ahora, esto es bien impactante. Hay que tolerarnos, hay que aguantarnos. Las personas que viven en nuestra casa, nuestros cónyuges, nuestros hijos, muchas veces son muy diferentes a nosotros, piensan diferente. Por eso hay que tolerarnos los unos a los otros, empezando por los gustos en la comida. A algunos les gusta bien caliente y a otros les gusta ¿qué? Bien fría. Algunos cuando dicen a la mesa se van a hacer otra cosa. ¿Conocen a alguien que dice a la mesa, dice con mucho gusto y se puede hacer? ¿Qué pasó? Ahorita estaba aquí pero ya no está. Y se necesita tolerancia, pero se necesita también aprender. ¿Para qué? Para que podamos vivir en comunión en la casa, ¿cierto? Dice, tolérense, ¿cierto? Tolérense unos a otros, ¿sí? Y perdonen, así como el Señor nos perdonó. Perdonen también ustedes. Es decir, el Padre que le agrada a Dios, un Padre justo, es aquel que perdona. Y tenemos que perdonar muchas situaciones que pasan en nuestra casa. A veces tenemos que bajar la cabeza y decir, sí, realmente la embarré. Pero hay algunas otras veces que tenemos que perdonar. ¿Para qué? Para que haya tolerancia y para que haya comunión y para no perder la paz en el hogar. Número 4, una persona justa es una persona que camina con Dios. Dice Génesis 5:24, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este hombre no vio la muerte. Este hombre pasó a la eternidad vivo. El Señor se lo llevó. Y es una bendición preciosa. Ahora, ¿por qué el Señor se llevó a a Enoc? Porque él, dice, caminó con Dios. Ahora, ¿qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios significa tener un estilo de vida fiel, obediente a los principios de la palabra de Dios, no torcerse, no vender los principios por un plato de lentejas. No los vendas, porque es mejor en este mundo aguantar un poquito, pero vivir la bendición eterna de estar con Dios, porque en cualquier momento Dios puede decir de ti lo mismo. Y caminó Carlos, Laura, Jairo, Marta con Dios y se lo llevó.
Dios. ¿No le parece precioso? Entonces, mis amados, nosotros debemos caminar con Dios. Y caminar con Dios significa tener un estilo coherente, fiel, obediente a los principios de la palabra de Dios, ¿cierto? Dar buen testimonio de la palabra de Dios que está en nosotros. Número 5, una persona que es justa, un padre, una madre que es justa, es una persona que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Esto poderoso, porque dice la palabra, el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. ¿Qué tenemos que nosotros tener con el Espíritu Santo? Diga conmigo comunión, diga conmigo relación, diga conmigo amistad. Eso necesitamos tener con el Espíritu Santo de Dios. Querer ser amigos del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde está el Espíritu Santo ahora? Diga conmigo, vive en mí, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Y para qué es el Espíritu Santo? Está en nosotros, para guiarnos, para empoderarnos, para mostrarnos el camino, para mostrarnos la verdad, para aconsejarnos. Una de las cosas bien preciosas que me ha ministrado a mí es que el Espíritu Santo es el Espíritu de consejo. El que nos muestra, ¿cierto?, lo que van a producir nuestras decisiones. Y nos dice, piense primero antes de hablar, antes de actuar, porque esto va a pasar. El Espíritu Santo nos aconseja, el Espíritu Santo nos guía y nos muestra el camino. Dice Romanos 8, 14 y 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los que estamos aquí somos hijos de Dios? Ahora, si tú eres hijo de Dios, eso quiere decir que tú eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿sabe? Nosotros somos muy folclóricos como humanos. A veces decimos, sí, gracias Espíritu Santo, tú me aconsejas, pero en esta decisión sí yo la tomo. Esto sí yo voy a pensar lo que quiero, lo que me agrada, lo que me gusta, lo que es beneficioso para mí. Ahí no se meta Espíritu Santo, porque esa decisión yo la tomo. ¿Qué pasa? Tomó la decisión y parece feliz, como dice el proverbio. El que vende dice, qué venta hice. Y el que compra dice, qué compra buena hice. Los dos dicen que hicieron lo mejor. ¿No es así? Pero uno ganó más que otro. Por eso, mis amados, necesitamos la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? Para que Él nos muestre el camino, para ser victoriosos y veraces en esta tierra y para que el enemigo no tome ventaja de nosotros. En estos días preguntaba por una persona que conocí cuando era adolescente, y dije, ¿qué pasó de esta persona? Si lo último que yo escuché era que estaba por allá en Nariño, tenía un almacén y estaba siendo bendecido. Me dijo, sí, pero cayó en las pirámides y todo lo perdió. ¿Sí? No fue guiado por el Espíritu Santo, se dejó guiar por su avaricia. Se dejó guiar simplemente por el deseo humano de conseguir las cosas rápidas y lo perdió todo. Eso me impactó porque yo lo conocí. Iba bien, pero esas pirámides lo dejaron ¿qué? En la calle. Ahora, mis amados, escúchelo bien. Tenemos que aprender a hacer negocios. En estos días le decía a alguien, ¿cómo así? Un negocio no se hace así. Primero se hace una compraventa, luego se recibe el dinero y ahí sí luego se entrega el producto. Pero algunos no saben, no, le íbamos a hacer escritura primero. ¿Y qué dice si la persona, ay, no tengo plata, no la conseguí y ya el otro tiene las escrituras? Tenemos que saber hacer negocios para que el enemigo no tome ventaja de nosotros. Tenemos que preguntar a 2 o 3 personas que sean afines al área que necesitamos un consejo y preguntarle. Porque muchas veces detrás de esos consejos está el Espíritu Santo guiándonos para mostrarnos el camino y para no caer en el error. Bien, mis amados,
veamos algunos hombres que a los ojos de Dios fueron justos. El primero fue Noé. Mire lo que dice Noé, ahí en Génesis capítulo 6, verso 8 al 9. Génesis 6, verso 8 y 9 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló favor. Noé estaba en el corazón de Dios, ¿cierto? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahora, mis hermanos, ¿cómo era Noé? Dice aquí que Noé era varón justo. ¿Qué significa la palabra justo? Es una persona que conoce la justicia de Dios. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de la ley, de los mandamientos de Dios y los practica. Es decir, Noé conocía la ley de Dios y la practicaba, ¿cierto? Pero también dice, era perfecto. ¿Qué quiere decir que era perfecto? No quiere decir que era infalible. No quiere decir que ni siquiera Noé mataba una mosca, no. Lo que quiere decir cuando habla de perfecto, la palabra habla de nuestro ser interior, cómo somos nosotros, cómo es nuestro pensamiento, a quién está dirigido nuestro pensamiento. Por eso, mis amados, cuando la palabra habla de perfecto, habla de nuestro ser interior, que tiene que ser agradable a Dios. Pero también dice, con Dios caminó Noé. No solamente era perfecto en su interior, sino su estilo de vida daba testimonio de ¿qué? De que realmente era temeroso de Dios. Nuestro estilo de vida tiene que dar un ejemplo que realmente tememos a Dios. Pero en este tiempo donde están las corrientes, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Donde se le ocurre y a las personas no buscan la dirección de Dios. Ahora, veamos otro justo, Daniel. Ahora, volvamos a Noé. Es bien impactante, porque Dios le mandó construir a Noé una barca, un barco, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo duró Noé construyendo ese barco? 120 años. ¿Sabe cuántos son 120 años? 120 años. Es mucho tiempo. Pero no se dio por vencido. ¿Cuántas veces Dios te dice, trabaje por tu hogar, trabaje por tu negocio, trabaje por las cosas que Dios tiene para ti? Y ya al año nos vemos, ¿por qué? Por vencidos, ya tiramos la toalla. Decimos, no, eso no era de Dios. Pero si estamos seguros que lo que estamos haciendo es de Dios, sigamos adelante, que un día veremos la victoria. Como dice la palabra, no desfallezcamos, porque un día veremos la victoria. Ahora, Dios le mandó construir una barca a Noé cuando no llovía todavía y en tierra seca. Eso es una locura. Por eso Noé es un hombre justo. Por eso dice la palabra que hay 3 hombres que son Noé, ¿cierto? Daniel y Job. Dice la palabra. ¿Quién dijo Job por ahí? Bien, allá tocayo, bien, qué bueno. Lo veo ahí afiladito. Dice la palabra que estos 3 hombres, Noé, Daniel y Job, dice que por su justicia serían salvos. Tremendo. Por su obediencia eran salvos porque le creyeron a Dios. Y eso hizo Noé. ¿Se imaginan las burlas? ¿Se imagina la crítica ahí de la gente riéndose ahí? Por ahí una película de Noé bien interesante. ¿Cuántos la han visto? Si no la ha visto, léala. Eso nos ayuda a entender un poco cómo Noé tenía una gracia y un favor de Dios y le creía al Señor. El segundo es Daniel. Ahora, Daniel, por su profunda lealtad a Dios, su fe inquebrantable y su compromiso con la obediencia a la ley de Dios, Dios lo considera justo. Ahora, ¿por qué? Porque Daniel fue llevado cautivo a Babilonia.
Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y allí estuvo cautivo, aprendiendo leyes y costumbres de otra nación. Pero él se mantuvo firme en sus principios y en sus creencias hasta que murió allí en aquella tierra. Es impactante cómo Dios lo sostuvo. Pasaron 5 gobernantes y Daniel ahí, fresco como una lechuga. Pasó Nabucodonosor, pasó Ciro, pasó Darío, pasó Belsasar, pasó otro que no recuerdo. 5 gobernantes pasaron y él ahí tranquilo. Por eso, de la misma manera, ¿dónde está el pueblo de Dios justo? Pasará este gobierno, pasará otro gobierno, vendrá otro, y nosotros firmes como los cedros del Líbano. Aleluya. El número 3, Job. Job 1:8, y esto me impacta, porque aquí no está hablando o dando una recomendación. Una persona, un amigo, una empresa, si no es el mismo Dios. Dice que Dios estaba hablando con Satanás. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Es impactante. ¿Cuántos habían como Job en la tierra? Ninguno, solo él. ¿Cómo era? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bien, recuerdan, perfecto tiene que ver con su ser, con lo que él era, con el Job interior, lo que era él, lo que era él, ¿cierto? Ahora, de la misma manera, nuestro ser tiene que ver con lo que somos. Por ejemplo, somos obedientes, somos creyentes, ¿cierto? Somos disciplinados, somos hábiles. Eso tiene que ver con nuestro ser. Eso es lo que la palabra de Dios llama perfecto. Y recto tiene que ver con nuestro hacer, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestro trabajo. Eso tiene que ver con recto. Temeroso de Dios. ¿Qué significa que es temeroso de Dios? Que Dios estaba en primer lugar. Que Dios estaba en primer lugar. Es tan impactante que Job hacía ayunos y oraciones por sus hijos. ¿Cuántos han ayunado y orado por sus hijos? ¿Cierto? ¿Y por qué oraba? Porque habían pecado. Dice, no, por si pecaron. Señor, por si pecaron, por si la embarraron, yo oro y ayuno por ellos. Yo pido por ellos en el nombre de Jesús. Esto es poderoso. Bien, número 4. Dice aquí, y apartado del mal. ¿Qué significa apartado del mal? Apartado del mal es aquella persona que hace una línea demarcatoria y dice, allá está el mal y aquí está el bien. Y mi lugar es el bien. Y se aleja de esa línea. Pero yo no sé si cuántos han visto esta situación. Generalmente uno la ve en los consultorios, allí en las clínicas donde van las mamás con los hijos a hacer una vuelta. Y entonces la mamá le dice, no moleste, quédese quieto, porque si no lo voy a castigar. No se vaya para allá. Y la mamá le dice, no pase esta línea. ¿Y qué hace el niño? Mira a la mamá y pone en pie. Mira a la mamá y pone en pie. Cuando va, está en el otro lado. Así le pasa a algunos. No tienen discernimiento en lo que es malo y lo que es bueno. No tienen discernimiento en lo que es las tinieblas y lo que es la luz. Dice la palabra que ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Por eso Job era apartado del mal, el mal a metros. Yo no tengo que hacer nada allá, decía Job. No voy a ir allá porque yo soy de Dios, le pertenezco a Él. Soy temeroso de Dios. En mí hay perfección, en mí hay rectitud, ¿cierto? Y estoy apartado del mal. Por eso, mis amados, tienes que entender eso. Tienes que hacer esa línea imaginaria en lo que es mal, en lo que es perverso, en el pecado, y lo que es bueno, lo que es de Dios. Y estar ahí. Tú decides
si la pasas o no la pasas. Por eso Dios dijo, he aquí, yo coloco delante de ti la vida o la muerte. La vida para que vivas o la muerte para que mueras. Tú decides. Tú eres el que toma la decisión. Si empiezas a jugar con Dios, si empiezas a tratar de pasar esa línea. Número 4. Simeón. Este me impacta. Porque era un abuelo. Era una persona de más de 80 años. Creo que tenía 85. ¿Cierto? Era un abuelo. ¿Cuántos aquí van a llegar a buena vejez? Van a ser abuelos tranquilos. ¿Cierto? Que pueden vivir con la familia. Abuelos tranquilos, temerosos de Dios, que anhelan la bondad de Dios. Dice aquí que en Lucas 2:25 dice, he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, este abuelo era justo, era piadoso y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Cómo era este abuelo? No era ni rancio, ni era mal geniado, ni no se le podía decir nada. Era un abuelo chévere. Dile al que está a tu lado, veo en ti un abuelo chévere, tranquilo, en el nombre de Jesús. Eso poderoso, ¿cierto? Un abuelo tranquilo. Mire, dice aquí, este hombre era justo, decía, conocía la ley de Dios, los mandamientos de Dios y los obedecía. Era piadoso, ¿cierto? Era apartado del mal, ¿cierto? Eso quiere decir piadoso, santo. Y esperaba la consolación de Israel, esperaba la venida del Mesías. Y eso es poderoso, porque este abuelo que era justo, que era santo, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Eso es poderoso, porque esta persona estaba esperando la venida de Dios, la venida de Jesucristo sobre Israel, la promesa del Mesías, y la vio. Dice que sus ojos vieron, dice, porque fue llamado por el Espíritu Santo, venga que aquí está el Mesías. Tú lo estabas esperando y lo vas a ver con tus propios ojos. Y entonces fue al templo y ahí estaba José y María con el niño que había nacido. Entonces, mis amados, este hombre Simeón, que era justo, piadoso, que esperaba la venida de Jesucristo, y el Espíritu Santo era sobre él. Colóquese de pie, por favor. Porque aquí todos de alguna u otra manera vamos para esa categoría. ¿Cuál categoría? De ser viejitos chéveres. Viejos chéveres, agradables para Dios. Diga conmigo, yo soy justo, yo soy santo, espero la venida de Jesucristo y el Espíritu Santo está sobre mí. Puede sentarse. Eso es poderoso. Ahora, mis amados, ¿qué bendiciones tiene una persona justa? ¿Qué bendiciones tiene una persona ser justa y buscar la justicia de Dios? Es decir, ¿vale la pena ser justo o no? ¿O simplemente no va a pasar nada? Pues aquí hay algunos versos que yo les quiero compartir, donde nos muestra que vale la pena ser justo, que vale la pena ser recto, perfecto delante de Dios. Y el primero está en Proverbios 10:3. Proverbios 10:3 dice así: Jehová no dejará padecer hambre ¿a quién? Al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Jehová no deja pasar hambre al justo. Dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso es poderoso. Yo lo he visto desde niño. Aún con necesidad, siempre estaba la provisión de Dios.
Siempre había el cuervo que traía la bendición. ¿Por qué? Porque Jehová no deja padecer hambre al justo. Por eso no tengas temor del futuro, no tengas temor de lo que viene, porque Dios está contigo. Y si la justicia de Dios está en ti, tú no vas a padecer necesidad. Ahora, ¿qué pasará con los impíos? Mas la iniquidad lanzará a los impíos. Es decir, los juicios de Dios vienen sobre los impíos. Isaías 3:10. Mire lo que dice también. Dice así: dígale al justo que le irá bien. Dile al que está a tu lado: te va a ir bien. Te va a ir bien. No temas, te va a ir bien. Dígale al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Eso es poderoso. Ahora, ¿qué quiere decir aquí? Que al justo nos va bien. ¿Pero por qué? Porque somos diligentes, porque somos laboriosos, porque trabajamos, porque tenemos mentalidad de dueño. ¿Sabe cuál es la mentalidad del dueño? El dueño no está pensando si es martes, si es domingo, si es festivo, si es en la mañana, si es en la noche. Él no piensa en eso. Él lo que está pensando es en que la tarea se cumpla. Esa es la mentalidad del dueño. El dueño está pensando en que la tarea se cumpla, no en que ya es hora, no es que si es temprano, que si es tarde, que son 8 horas, que ahora son 45. ¿A cuánto bajaron las horas ahora? Creo que bajan de 48 a 45, creo, ¿cierto? No, que ahora son 45. No, el justo no está pensando en eso. El justo es una persona que hace la tarea, ¿cierto? Para él no le importa si es domingo, si es lunes, si es festivo, si es de noche. No le importa. Simplemente, mis amados, trabaja y cumple la tarea. A ese justo le irá bien. Dígale al justo que le irá bien, porque comerá, ¿cuánto? De los frutos de su mano. No dice el fruto, dice los frutos. Muchos frutos de bendición vendrán para los justos. Proverbios 11:31 dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Es decir, que hay recompensas para lo que hagamos. Hay recompensas para lo que hagamos. Hay recompensas. ¿Quiénes serán recompensados? Los justos. ¿Y con qué seremos recompensados? Con el favor de Dios, con las grosuras de Dios, con los torrentes de sus delicias. Seremos recompensados con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mas, dice aquí, el justo, perdón, verso 11:31 estamos, ¿cierto? Dice aquí: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Es decir, que para el impío y el pecador también hay recompensa. Y esa recompensa viene ¿por qué? Por lo que hayamos hecho, de acuerdo a nuestras obras, porque la cosecha es de la misma especie, la cosecha es de la misma semilla. Por eso, nunca te canses de hacer el bien, porque a nuestro tiempo, al tiempo segaremos si no desmayamos. Proverbios 11:8. Dice: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Es decir, hay tribulación, hay agobio, ¿cierto? Hay carga para el impío, pero nosotros somos liberados de la tribulación. Estaba recordando, mirando este verso, que un día dije: voy a ir a cortarme el cabello. Fui a la peluquería. Cuando llegué, las 3 personas que trabajaban estaban ocupadas y había una persona ahí esperando. Entonces le dije a la persona que me cortaba el cabello: ¿cuánto se demora? Me dijo: media hora. Le dijo: guárdame el puesto. Salí y me fui. Cuando llegué a la media hora estaban así. No me hablaban. Estaban idos, todos así como estatua. Y ni siquiera me hablaron nada. Me hizo la seña: siéntese, y me empezó a cortar. ¿Qué pasó? Dice: usted se fue. Y cuando se fue, vino unos atracadores y atracaron a todos los que estábamos aquí. Dios nos libra de eso. Eso es lo que hace Dios.
Una vez estaba en un almacén, entraron unos atracadores, uno se quedó en la moto, otro se bajó con el revólver ahí y vino, y yo vine y lo saludé, buenas tardes, ¿cómo va? Y yo no me di cuenta de eso. El hombre entró y se fue. Y cuando los empleados nos iban a atracar, yo no me di cuenta. Dios nos libera aún de esos sustos. Dios nos guarda y Él nos cuida. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Proverbios 10:21 dice: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. En estos días, mis amados, escuchaba una situación de una persona que dice: no, ya estoy aburrido. Todo el mundo me viene a pedir consejo. Todo el mundo me viene a pedir yo qué hago. Estoy aburrido y quién me busca mis problemas, quién me ayuda con mis problemas. Y entonces alguien le dijo: oiga, ¿no le parece bueno que la gente venga a pedir consejo en ti? ¿No le parece bueno que la gente vea en ti una persona sabia, prudente, que tiene para dar consejo? Y eso, mis amados, somos los justos. La gente viene a pedirnos consejo, ¿cierto? Los labios del justo apacientan a muchos, pastoreamos a muchos, ¿cierto? Pero los necios mueren por falta de entendimiento. Eso es poderoso. El sabio tiene una gracia para aconsejar, para dirigir, para influenciar. Eso es poderoso. Por eso mi esposa cada rato me vive repitiendo: pila con el testimonio, porque hay mucha gente mirándonos. Porque nosotros somos antorchas, somos antorchas caminando, somos luces caminando, y la gente ve todo lo que nosotros hacemos. Pero no solamente servidor, la gente ve lo que tú haces en la casa, en el trabajo, todo. Por eso, mis amados, debemos entender que Dios nos da una gracia a los justos. ¿Para qué? Para aconsejar, para animar, ¿cierto? Para aliviar el dolor de otra persona. Y aquí hay clave, esto es clave. Mis amados, ¿quieres ser ese que apacienta a muchos? ¿Quieres esa persona que aconseja? Pues, mi amado, hay algo clave que tienes que decir, que tienes que entender. Cuando una persona viene a contarte algo es porque quiere que te escuche. Entonces, ¿qué tiene que hacer cuando una persona viene a contarte algo? Escúchalo. Pero si nosotros nos adelantamos y empezamos a decir versículos bíblicos, pues no cumplimos el papel de apacentar, porque los justos apacientan a muchos, ¿cierto? Los ayudan, los encaminan. Es decir, si alguien viene a contarte un problema, ¿cierto? Tú tienes que escucharlo y hacerle preguntas. Oiga, no, ¿qué le pasó? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y cómo se sintió? En esas preguntas la persona está siendo liberada. Y luego va a decir: gracias por escucharme, y nosotros no dijimos ni una palabra. Es la gracia de Dios en nosotros. Dice la palabra: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe por qué nosotros no tenemos muchos amigos? Porque no somos fáciles para escuchar. Porque queremos solucionar los problemas a todo el mundo con unas palabras. Pero tenemos que ser sabios, porque Dios quiere que apacentemos a muchos, que los escuchemos, ¿cierto? Que después compartamos una oración, que los animemos a seguir adelante. Ahora, por último, Proverbios 27. Y esta aquí es la tapa y es la bendición para los padres. Vamos a ir con ese Proverbios 27, lo que dice. Dice aquí: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Aquí es bien impactante. ¿De quién está hablando Dios? ¿De quién? ¿De quién?
Por ahí hay alguien que está diciendo, de un padre que es justo. De un padre que es justo. Es decir, Dios espera que como padres seamos justos. Dios espera que las madres sean justas. Dios espera que los hijos sean justos, es decir, que se sometan a la ley y a los mandamientos de Dios y los obedezcan y para ellos sean una delicia, como dice el salmista, ¿cómo amo yo tu ley? Por eso es clave, por eso es clave. ¿Quieres hacerte amigo de tus hijos? Escúchalos, no los regañe, ¿cierto? No los viva retacando por situaciones, escúchelo. Hágale preguntas. Y ore por él y clame. Y va a ver cómo la relación cambia. Es diferente. Porque estamos utilizando sabiduría. ¿Por qué? Porque el justo apacienta ¿a cuántos? A muchos, incluyendo nuestros hijos. Ahora, Dios espera que como padres seamos justos. Camina en su integridad el justo, es decir, el padre es alguien que camina en integridad. ¿Quién es una persona íntegra? Que como es por fuera, también lo es por dentro. Como lo es en su ser, también lo es en sus actos. Esa es una persona íntegra. Dice, camina en integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Cuántos quieren hijos dichosos? Ahora, dichoso. La palabra dichoso es alguien que rebosa de alegría. Alguien que es realmente feliz. ¿Por qué? Porque el Padre camina en integridad. Camina en integridad el Padre. Y sus hijos son dichosos después de él. ¿Cuántos quieren hijos dichosos? Pues mis amados, hay que empezar a caminar con el Señor.